Buenas tardes a todos. Hoy, por las limitaciones del tiempo, voy a leer unos extractos de mi último libro que se llama El Imperio de Fidel. Ese libro tiene un capítulo sobre el Foro de Sao Paulo, porque el Chávez era parte del Foro de Sao Paulo. Cómo se forma el Foro de Sao Paulo y qué había detrás, por lo menos en materia electoral. Eso es lo que les voy a informar a ustedes hoy. Algunas de las cosas probablemente ustedes la conocen, pero otras probablemente no. Lo que está sucediendo en Venezuela no es algo nuevo y tiene una larga historia. La imposición de Smartmatic como sistema electrónico y de un sistema de identificación biométrico para alimentar el registro electoral y la identificación de los ciudadanos y de los electores es de larga data y debemos conocerlo. Esta historia comienza en la República Federal, en la República Democrática Alemana, en 1949, cuando aparece en pantalla después de que se une como un país independiente a la Unión Soviética. En 1945, al terminar la Segunda Guerra Mundial, Alemania Oriental fue ocupada por los soviéticos. En 1948, Alemania Oriental no acepta participar en el Plan Marshall y se separa creando un nuevo país unido al bloque soviético. En 1949 hubo una elección para elegir una asamblea constituyente donde solo participaron partidos antifascistas. Uno de ellos era el Partido Socialista Unido, PSU alemán. El partido en Venezuela se llama PSU-B de Venezuela. O sea que hay una relación directa. Para esa elección, los soviéticos prepararon una lista de candidatos donde más del 70% eran comunistas. De esta manera, los comunistas ocuparon el 70% de los escaños. Eso estaba fríamente calculado. Pero cuando hubo esas elecciones, las encuestas decían que los comunistas tenían 18% del electorado. O sea que el fraude es algo que tiene larga historia. La constituyente alemana elaboró una carta magna que le daba un gran poder al Ejecutivo y minimizaba el principio de la separación de poderes. Tal cual, esta fue la cartilla que se siguió en Venezuela con Chávez y que probablemente están tratando de poner en práctica en diferentes países, incluyendo Brasil. Adicionalmente, creó un poder electoral, donde el árbitro electoral era controlado por ellos, tal cual, en Venezuela. Brasil va en esa dirección. En 1949, con la nueva Constitución, crea la República Democrática Alemana y se establece la Asamblea Nacional dominada por los comunistas. A partir de allí hubo elecciones cada 4 años. La República Democrática Alemana no se llama democrática por accidente. Ellos entre 1949 y 1989 tuvieron 40 elecciones y todas las ganó el Partido Socialista Unido de Alemania. Los alemanes son muy organizados, no tanto como nosotros los latinoamericanos, y los comunistas deseaban mantenerse en el poder a perpetuidad, siempre. El comunista no piensa que en el relevo, en los poderes, ni el vaivén electoral. Ellos son a perpetuidad, son una dictadura del proletariado para siempre. Para ello hay que controlar la población y especialmente al árbitro electoral. Para asegurarse el triunfo en las elecciones, establecieron un masivo sistema de control social desarrollado por una policía política muy eficiente en Alemania Oriental llamada la Stasi. Ustedes han oído seguramente ese nombre. Este sistema incluía el control de la identificación de todos los ciudadanos y por muchos años ese control fue manual porque no había tecnología para hacerlo a través de computadores. De esa manera, cuando cae la Unión Soviética,
y se abren los archivos de la Stasi. Ellos tenían edificios con montañas de fichas, cada ciudadano tenía fichas, pero no solamente con la afiliación, sino también con la información que nosotros decimos los sapos, cada país tiene un nombre para los que acusan a sus vecinos o a sus familiares de ser enemigos del Estado. El objeto era el control de la población y asegurar el triunfo electoral. Y eso les llevó a tomar una serie de medidas. En 1972, por primera vez, va Fidel Castro a Alemania Oriental. Y él quedó encantado porque él pidió que quería hablar con un señor muy famoso llamado Markus Wolf. Creo que lo llamaban el hombre sin rostro. Este era un general que era el jefe de la policía de la Stasi, de la policía de la República Oriental de Alemania. Y él le explicó cómo hacían para controlar las elecciones y para controlar a la población. Y Fidel quedó muy entusiasmado al punto que al regresar a Cuba, una de las primeras cosas que hizo fue mandar una delegación a hacer cursos en Alemania Oriental. El jefe de la delegación fue un personaje llamado Ramiro Valdés, que también ustedes han debido oír nombrar. Ramiro Valdés, por cierto, en la actualidad es el virrey de los Castro en Venezuela. Él es el que tiene bajo su control a Venezuela, no vive en Venezuela, pero viaja con mucha frecuencia y ahí tiene un segundo de apellido Berruecos. Tanto Ramiro Valdés como Berruecos eran ayudantes del Che Guevara en la fortaleza de la Cabaña cuando ordenaron todos los fusilamientos de los oponentes al régimen, cuando llegaron al poder. De manera que con el tiempo la policía cubana, la policía política, se empezó a imitar lo que hacía la Stasi y se convirtió, y hoy en día es todavía probablemente la mejor policía política en Latinoamérica. Pero la enorme cantidad de información que manejaba la hacía impráctica y por ese motivo ellos decidieron que ya que se había avanzado tanto en la informática y en el uso de computadores para manejar información, ellos empezaron a finales de los 80 a mecanizar el sistema y a desarrollar un sistema para hacer lo que antes hacían manualmente, hacerlo a través de computadoras. De esa manera, ellos habían avanzado hasta que llegó el colapso soviético a final de los años 80. En ese momento se presentó un problema serio, ya no podían seguir, ya la misma República Federal Oriental de Alemania o República Democrática Alemana también cayó, pero en ese momento Fidel Castro tuvo una idea, que fue: vamos a traer a los técnicos de la Stasi o algunos técnicos a Cuba para que desarrollen en Cuba un sistema que tenía dos grandes ramas, un sistema electoral computarizado y un sistema de identificación personal también computarizado. Esos dos sistemas iban a trabajar juntos. Cuando la idea de él, para entonces, ya él estaba en contacto con Chávez, en mi libro lo explica cómo, porque Fidel tuvo que ver con el golpe del 4 de febrero, eso no fue algo que solamente lo dirigió Chávez, es una historia muy larga que no voy a contar en este momento. De manera que de esa manera, cuando el golpe fracasa, el 4 de febrero de 1992, pero 8 años más tarde, menos, 7 años más tarde, Chávez gana las elecciones. Y cuando ganan las elecciones vuelve a aparecer Fidel con todas estas ideas. En Venezuela esas ideas las implantaron a través de un grupo de gente, inclusive de Venezuela. Ellos no trajeron una compañía alemana, ellos contrataron una compañía de ingenieros venezolanos jovencitos, que fueron los que establecieron esa red de computadoras, que es lo que se conoce hoy como Smartmatic, que están tratando de
de vender o ya han vendido una parte en Brasil. Por otro lado, también contrataron a una empresa holandesa llamada Gemalto para vender. Ellos se sirvieron de intermediarios. Gemalto es la fabricante de sistemas de identificación para cédulas de identidad y pasaportes. Ese sistema también está implantado en Venezuela. A través de esos sistemas tienen un control estricto sobre las elecciones y sobre también la población. De manera que todo esto que está ocurriendo no ha sido accidental, ni siquiera ha sido creación de Fidel, es algo que era el objeto de mi planteamiento, tiene una historia realmente larga y hoy en día tenemos una situación que está preocupando no solamente a Venezuela, está preocupando a todo el continente e incluso a nivel mundial. La situación es delicada y hoy las personas que me van a seguir en la conferencia explicarán algunas cosas que ocurrieron y que ellos hicieron directamente trabajando con estos sistemas. En el caso mío, solo me queda decirle que el que tenga más interés en conocer más detalles sobre la investigación que yo hice sobre este Foro de Sao Paulo y su aplicación en Venezuela, les recomiendo que lean mi libro, El Delfín de Fidel. Muchas gracias. Nos encontramos con el general Peñalosa. Queremos oír sus opiniones acerca de este evento sin precedentes, donde se está denunciando los temas del Foro de Sao Paulo y de Smartmatic. ¿Qué impresiones ha hasta ahora recogido usted de este evento? Bueno, es impresionante sin duda lo que ha logrado Smartmatic. En cierta forma uno debería o podría decir que está orgulloso de Smartmatic como venezolano, porque es una compañía que no existía en 1998, o sea, hace 15 años o 16 años, esa compañía no existía. La crean en 1998 un grupo de 4 jóvenes estudiantes que luego se graduaron y tienen esa compañía, y de repente esa compañía tiene un contacto muy importante, uno de los propietarios de apellido Anzola. Él conoce a una jovencita llamada Delcy Rodríguez, que ahora es canciller. Y bueno, se enamoraron, quizás son jóvenes. Anzola era casado en ese momento, pero eso no, hoy en día eso no tiene mucha importancia. Lo cierto del caso es que en ese momento el hermano de Delcy, Jorge Rodríguez, tenía la misión del Foro de Sao Paulo de conseguir a una compañía que tenía que vender unos equipos. El veneno no estaba en los equipos que iba a vender la compañía, sino en algo que le iban a poner ellos, un veneno, así como cuando se envenena un motor, que uno dice, le ponen algo especial, un chip. Un turbo. Le ponen un chip. Ese chip era desarrollado por los cubanos, en base a eso que cuando yo hablé de la Stasi y demás, de la policía política, los científicos del Stasi de Alemania Oriental, ellos desarrollaron ese chip. Ese es el chip que logra controlar una red de computadoras. Esta gente, estos muchachos inteligentes y ambiciosos, pues la propuesta fue muy sencilla. Bueno, mire, nosotros te conseguimos el contrato a Venezuela y lo que tenemos que hacer es que hay una compañía cubana llamada Vista, que también la nombraron ahí, es la que se va a encargar de meter el chip, pero nadie va a saber que metimos el chip. Sino ellos van a decir que hicieron el software electoral. Y así lo hicieron. Y esa compañía ganó una licitación en Venezuela, teniendo el precio más alto y teniendo, bueno, una compañía desconocida, sin haber hecho ningún trabajo previo en ese campo. Y le dieron el primer contrato, fue algo así como por 140 o 150 millones de dólares. A cuatro jóvenes que la edad promedio era como 24 años. Fue sensacional. Y después esos muchachos han estado ganando contratos en todo el mundo. Y ahora aquí en Sudamérica, en Sudamérica, gracias al Foro de Sao Paulo,
Bueno, están en Argentina, están en Colombia, están en Brasil, están en Perú, están en todas partes, están en Colombia. Y bueno, yo creo que es la compañía más exitosa que ha producido Venezuela. Lamentablemente ha sido exitosa gracias a que tienen un producto envenenado y un producto dañino para la democracia. Desde el punto de vista del general Peñalosa, ¿cómo ha sido, si se quiere, inocente la oposición y los gobiernos de Latinoamérica al subestimar lo que es el factor del Foro de Sao Paulo, desde el punto de vista del hemisferio? Yo sé que usted tiene un entendimiento de lo que es el Foro de Sao Paulo. ¿Cómo se desglosa para que las personas entiendan lo que el Foro de Sao Paulo es, qué significa, quiénes son sus jugadores, cómo se acaba de nombrar un secretario general de la OEA prácticamente sin ninguna oposición? El Foro de Sao Paulo pasó desapercibido durante los primeros años. Se sabía que se habían reunido y se reunían anualmente, es que no era secreto. Ellos hicieron varias reuniones públicas y lo anunciaban en la prensa y venía la prensa y tenían sus conferencias, ellos hablaban de sus cosas. O sea que el Foro de Sao Paulo no era una organización secreta, pero detrás del Foro de Sao Paulo estaba especialmente Fidel, pero yo no hay que descartar a Lula también, porque realmente el objetivo del Foro de Sao Paulo era controlar a Latinoamérica. Lula puso a Brasil, que ya es bastante, es la mitad prácticamente de Latinoamérica. Y la tarea, la misión de Fidel era poner la otra mitad, que eran los países hispanoparlantes de la región. Y unirse, y luego unirse con los islámicos fundamentalistas para hacer un frente común contra los Estados Unidos y la Unión Europea. ¿Se puede decir que Cuba lo utilizó como una punta de lanza para el comunismo, sí, para inmolar, o sea, meterse en Latinoamérica? Sí, sin duda, ese ha sido el arma fundamental realmente, pero no lo hubieran podido desarrollar si Chávez no hubiera aparecido y ganado las elecciones del 98. Es a partir de ahí que en 1999 Chávez toma el poder, que ellos empiezan, es un proceso lento que luego se acelera después del golpe del 2002. Ellos vieron que podían perder el poder en cualquier momento y que era mejor acelerar el proceso y lo han hecho. Realmente a Venezuela la tienen controlada completamente. Y luego han ido invadiendo, vamos a decir así, otros países, no invadiéndolo con armas, invadiéndolo con las máquinas de Smartmatic. Sí. La última pregunta, ¿qué antídoto, se puede llamar, pudiese plantear el general Peñalosa para contrarrestar todo este movimiento del Foro de Sao Paulo, después que, como quien decimos nosotros, ha corrido tanta sangre? Bueno, el primer antídoto yo creo que ya se está logrando, pero todavía los efectos no se ven, que es hacer ver que el sistema de Smartmatic es un fraude muy bien pensado, que ni siquiera lo inventó Smartmatic. Smartmatic son los que dan la cara, porque el veneno no está en las máquinas que vende Smartmatic, no las fabrica Smartmatic, son unas máquinas Olivetti, unas máquinas de lotería, baratas. Esas máquinas valen, compradas en miles, valen unos 200, 300 dólares. Ellos la vendieron a Venezuela por $5.000 por máquina. Wow. Y luego el software lo produjeron los cubanos con los alemanes de Alemania Oriental, de la Stasi. Y ese es el que permite el control por esa puerta de atrás, a través del chip que está en cada máquina. Entran los cubanos y hacen lo que les da la gana. Imagínate. Con el sistema allá adentro. Imagínate. Ahora, ¿cómo luchar contra eso? Bueno, por un lado, es desacreditar el sistema y eso se ha logrado. Yo creo que ya todo el mundo está convencido que el sistema es fraudulento. Es más, hay pruebas. Lo que falta hacer ahora es que la gente se rebele contra esto, porque todavía no ha llegado allí, pero va a llegar un momento en que la gente tiene que explotar. Por ejemplo, salió, no sé si viste la última encuesta Keller, y prácticamente con los números que da la encuesta Keller es imposible
que el chavismo gane las próximas elecciones parlamentarias. Es imposible. Como siempre gana. Es más, inclusive es imposible con la abstención, que por fortuna los abstencionistas son muy ruidosos, pero la encuesta Keller dice que es el 23%, de los cuales, eso incluye los abstencionistas chavistas también, que Keller los estima en 10% de chavistas y 13% de los nuestros. Nosotros con el 13% de abstenciones todavía ganamos, y ganamos fácil. Entonces, ¿qué pasa? Si con ese planteamiento todavía ellos aparecen ganando, que probablemente lo hagan, ellos controlan internamente las máquinas y los resultados, pues ahí tiene que haber eventualmente un estallido social. Muchísimas gracias. Con eso es lo que contamos realmente. Bueno, el delfín de Chávez es la historia de Chávez realmente. Ustedes dirán, bueno, pero ya hay muchos libros sobre Chávez, y eso es cierto. Yo particularmente me leí 12 libros sobre Chávez, aparte que yo lo conocí y trabajé con él. Y, tenemos una serie de hechos comunes que los narro en el libro. De manera que yo sí sabía que había una cantidad de cosas que no se habían dicho de Chávez, y que había que decirlo porque pintan un cuadro más completo del personaje. Y eso es lo que yo hice con este libro. Este libro ustedes lo leen y van a conseguir con seguridad una gran cantidad de información que nunca habían visto ni oído antes.